Estamos con Juan Luis Galeacho, periodista de investigación de extraconfidencial.com, que es quien ha destapado todos los asuntos ilegales que hay en la Real Sociedad en el último año, año y medio. Juan Luis, cuéntanos, para la gente que no conozca tu carrera, quién eres, para que sepan un poquito que esto no es de andar por casa. Ante todo, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta Madrid, a darnos cobertura en el País Vasco para que la gente sepa un poco el porqué de estas investigaciones que extraconfidencial.com viene realizando sobre la Real Sociedad, sobre los dirigentes del club donostiarra y también sobre los miembros de la Hacienda Foral y del gobierno de Guipúzcoa, del PNV, y el porqué de esta investigación. Evidentemente son muchos años ya de periodismo de investigación bajo mis espaldas, desde que comencé ya en los años finales de los 80 con Julián Lago en la revista Tribuna, posteriormente en la revista Época, luego ya escribiendo libros sobre precisamente el cáncer del fútbol, como podía ser el presidente del Atlético de Madrid, el señor Gil y Gil, que se convirtió luego en alcalde de Marbella y fundó un partido político. Bueno, pues todos los años 90 escribí varios libros denunciando precisamente esa corrupción que llegaba al mundo del fútbol y que lo estamos viendo hoy en día, el lastre que ha dejado sobre todo en el tema de las sociedades anónimas deportivas, donde precisamente Gil fue la cabeza visible. Y bueno, y muchos más sitios, trabajando con José María García, destapando los casos de corrupción en el Real Madrid, precisamente Florentino Pérez, el último programa que curiosamente hizo José María García en la radio, lo hizo conmigo porque precisamente era el investigador de la famosa corrupción que rodeaba a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas y a la famosa permuta por las torres en la vieja ciudad deportiva. Y luego, bueno, pues trabajando en diferentes medios de comunicación nacionales, como puede ser Televisión Española, como puede ser Terce Televisión, y en muchos más sitios donde siempre he pasado y donde siempre pues, he intentado, como lo hice en su día en la cadena COPE también, con Encarna Sánchez, pues dejar la estela de lo que es el periodismo de investigación, que es una larga carrera, somos maratonianos en el fondo, porque lo que pretendemos precisamente es dejar las cosas y que luego el tiempo vaya poniendo cada uno en su sitio. Y es lo que está ocurriendo con el tema de la Real Sociedad, ¿no? Nosotros vamos denunciando, vamos contando cosas, unos salen, otros dicen, pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino fundamentalmente basado en pruebas que obran en nuestro poder. Vale. Para empezar, ¿cómo explicaríamos a un aficionado de la Real Sociedad de la calle lo que son las SPE y sobre todo a esas 106 familias cómo les atañe y en qué consistía las SPE, cómo se montan? Un poquito explícanos, por favor. Vamos a ver, la Sociedad de Participación Empresarial, la SPE, pues es un vehículo, un instrumento que monta el gobierno vasco, en concreto el PNV, para intentar que los acólitos del Partido Nacionalista Vasco o gente que podía venir de otros lugares de la geografía española pues pudieran tributar menos en Guipúzcoa. Era como un vehículo que tenían precisamente para favorecer a unos cuantos, ¿no? Y que se lo permitía la legislación, o al menos burlaba la legislación a través de estas SP. Se tributaba mucho menos que lo que se puede tributar, por ejemplo, por lo que le exigen ahora mismo a Ronaldo de tributar por el IRPF, que es un 47%, o por el impuesto de sociedades, que va de un 30 o de un 20 o 35, etcétera. Pues lo que se tributaba en estas sociedades de promoción empresarial, de participación empresarial, era un 0,5%. Entonces era una bicoca para todo el mundo que estuviera en Guipúzcoa o que radicara ahí. Por ejemplo, gente como el tenista Rafael Nadal llegó a tener sus propias empresas, sus sociedades de participación empresarial. El productor de cine y televisión José Luis Moreno, otro que también tuvo. Es decir, son casos singulares que iban al País Vasco precisamente por una tributación mucho más favorable. Esas sociedades pues fundamentalmente fueron a parar a las grandes familias de Nebur y del País Vasco, es decir, todas las que estaban vinculadas con el PNV. Y en concreto una de las familias que se benefició de este vehículo favorable de inspección fiscal fue precisamente Joaquín Aperribay, el actual presidente de la Real Sociedad, a través de dos SPE, que son las que tenemos y que son las que se favorecieron precisamente de ese vehículo y que por las que hoy en día pues están condenadas y sancionadas. Hablamos de Arrola 2005, que es una de ellas, luego creo que hay otra, sí. Pero Arrola 2005 hemos leído en Extraconfidencial, que has publicado, que tiene de sanción 12 millones, sí, más intereses, más las costas.
Esto es simplemente año 2007, 2008, 2009. Sí. Creo que le faltan 2 ejercicios fiscales, 2010 y 2011. Sí. Entonces, esta multa, esta sanción de 12 millones, ya es firme, no hay recurso. Sí, nosotros tenemos la sentencia y de hecho se ha publicado en el periódico, en extraconfidencial.com, publicamos precisamente la sentencia, que luego si quieres te la facilito, en la cual pues se indica que ya no cabe recurso y que la empresa Arrola 2005 pues está sancionada por la Hacienda Foral y por la Agencia Tributaria para que abone esa cantidad que se estima en unos 12 millones más intereses y costas. Ante esa sentencia del Tribunal Económico Administrativo ya no cabe recurso alguno y por tanto tendrá que pagar. No sé todavía qué se está esperando ni nada, pero la sentencia está ahí, a hacerla efectiva o a ejecutarla, nada más. Sí, es algo que se está esperando, pero vamos, ya no cabe recurso ninguno con esa sociedad, como te digo, es Arrola 2005. Eso es una sociedad de la familia Perribay, pero curiosamente en esos años que tú has citado muy bien, donde se investiga precisamente esta presuntamente ilícita práctica, como luego se ha visto, pues el administrador único era el señor Aperribay, que era el administrador único de esta sociedad familiar. Evidentemente no es a él como persona, pero sí es a la sociedad, pero las sociedades son los administradores. Los administradores, no es evidentemente el administrador único, claro, Joaquín Aperribay. Efectivamente, que es Joaquín Aperribay. Por tanto, según el estatuto de la Real Sociedad, que me pasaron algunos aficionados de la Real, pues indica precisamente que si uno está sancionado o condenado en referencia a temas societarios, debería abandonar el cargo de presidente de la Real Sociedad. Eso me parece que, no sé con exactitud qué artículo lo dice, artículo 22 de los el artículo 22 de los estatutos lo dice claramente que debería abandonar. En estos momentos, él, como administrador único de Arrola 2005, sí que está sancionado por supuestas prácticas ilegales. Entonces la sentencia es del año 2015, con lo cual... Sí, la sentencia es del año 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la tenemos aquí en nuestra confidencial y es clara, no cabe recurso alguno. Con lo cual Joaquín Aperribay lleva la junta de final de año pasado y la anterior de junio, más la que haga ahora 14 de diciembre, que básicamente se está riendo los aficionados, o sea, se están saltando los estatutos. En fin, según lo que dicen los aficionados de la Real Sociedad, por supuesto, claro, pues ese número 22 de los estatutos impide a ser presidente una persona sancionada o condenada por supuestos delitos societarios. Evidentemente aquí hay una grave multa, una infracción muy grave, como es el pago de 12 millones más intereses y costas a la familia Perribay, pero en concreto a esta empresa donde el presidente de la Real Sociedad era administrador único. Eso está clarísimo, eso no hay duda. Además creo que recordar que son un total, creo recordar, 7 sentencias, 3 son 4 son administrativas y 3 son condenatorias por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sí. Algo así, ¿no? Con lo cual es solamente un error de Hacienda de la... No, tiene más. Lo que tenemos en concreto esta sentencia que ya firme, que es la que podemos hablar, que es la de 2015, donde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues afirma que ya no cabe recurso, porque es lo que jugaba. Hay diferentes, dentro de estas 106 familias y de estas empresas y nombres importantes que se favorecieron en el tema de las sociedades de participación empresarial, pues hay algunos que llegaron a firmar el acta de conformidad, pagaron, por ejemplo la Cucha, que pagó dinero y la sanción, como por ejemplo estamos viendo ahora con todos los casos que están saliendo de los jugadores del Real Madrid con Hacienda, que intenta regularizar, bueno, pues tal, y hay otros que no estaban de acuerdo, como puede ser la familia Perribay, que hicieron un recurso a esa sanción y por tanto lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha sido el que ahora ha determinado. Es decir, era como una huida hacia adelante pues para ganar tiempo, ver cómo se podían arreglar las cosas. Pero definitivamente, en concreto con esta sociedad Arrola 2005, hay otra también, que también es otra SP de la familia Perribay, pero en concreto esta está en estos momentos ya en sentencia firme en el que debe pagar el señor Aperribay esa sanción tributaria. Vale. A mí lo que me choca es que Joaquín Aperribay se descubra todo esto. Creo que está en ese momento es Bildu quien destapa haciendo una revisión a las 106 familias, que pida ¿cómo se llama? Que pida un recurso y que esté alargando hasta que vuelva a entrar PNV, Markel Olano.
el amigo. Bueno, vamos a ver, el tema de la hacienda foral y de todo esto sale a la luz pública precisamente por cuando llega Bildu, ¿no?, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, y entonces pues levanta las alfombras un poco, y entonces está viendo todo lo que durante esos años que mandaba el PNV sí o sí, pues evidentemente se hizo con el beneplácito, entre ellos, del entonces diputado general del PNV, que es Markel Olano, que era el conocedor de todas estas cosas, con los diferentes diputados que tenía para las diferentes comisiones en Hacienda, etcétera, que precisamente todos ellos están en estos momentos investigados por el juzgado de instrucción número 5 de Donostia, San Sebastián, precisamente por la querella que interpuso el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola. Todos ellos en estos momentos, quieran o no, están siendo investigados. El problema es que pues tendremos que determinar cómo se realiza la instrucción, etcétera, etcétera, pero en este momento la querella está ahí, está admitida, la jueza puso una fianza, posteriormente la audiencia dijo otra, etcétera, pero al final Iñaki Badiola ha hecho efectivo, me parece que son 20.000 euros, creo que son 20.000 o 20.000 euros de fianza, la ha hecho efectivo, por tanto pues ya la audiencia provincial ha dicho que se inicie la instrucción y a partir de ahí determinaremos, pero en estos momentos ellos están ahí, como determinados funcionarios de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, etcétera, etcétera. De estas 106 familias, con las SPE, ¿hay alguna de esas 106 que está más en el Consejo de la Real Sociedad aparte de Aperribay? Sí, creo que hay alguna más, o sea, por lo que... Eso tampoco lo tengo en estos momentos muy contrastado, pero sí que hay alguna familia más que me han comentado que tal y que estamos precisamente investigando en ello. Si hay alguna familia, si es así, pues lo volveremos a sacar. Vale. Ahora que has mencionado a Aperribay, Badiola, dice Joaquín Aperribay, que el actual presidente te acusa de actuar al dictado de Badiola. Vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa. Yo soy muy aficionado al fútbol, pero en concreto yo soy de Albacete, no soy de Donosti. Pero el Albacete Balompié y la Real Sociedad han sido dos equipos ejemplares en lo que era la lucha contra el tema de las sociedades anónimas deportivas, porque las acciones estaban precisamente en manos de los pequeños accionistas. Yo constituí un movimiento en Albacete que se llama Bandera Blanca, precisamente, que logramos, como caso inaudito dentro del fútbol español, en la presidencia de este club en segunda división, dentro de la liga profesional. Duramos lo que duramos hasta que los poderes establecidos nos quitamos, pero fueron 2 años de mandato, simplemente los pequeños accionistas. Y también fui uno de los fundadores de la asociación de la Federación de Pequeños Accionistas de España, ¿no?, de la FAPE. Y entonces ahí conocí a los pequeños accionistas de la Real Sociedad aparte, gente luchadora, como Pello, otros más, que siempre estaban, venían a Madrid, hablamos con ellos, y un día con Señales de Humo, también una asociación muy vinculada con los pequeños accionistas en el Atlético de Madrid, en la lucha contra el gilismo, pues acudí a esa famosa asamblea del 2008 a Donosti, invitado precisamente por APAR, y ahí fui junto con José Luis Sánchez, que era el cabeza visible de Señales de Humo del Atlético de Madrid. Fuimos los dos, dimos precisamente una pequeña conferencia con Zalba, el que fue el presidente del Zaragoza, en uno de los hoteles de Donosti, y luego fuimos por la tarde a esa asamblea brutal para mí, porque yo nunca había visto una asamblea tan fuerte, nunca. Acabar siendo un presidente... Nunca la había visto. Entonces yo no conocía ni a Badiola ni conocía a nadie. Un golpe de estado y salido espaldado por la gente que no... Nunca había visto una cosa igual en el velódromo de Anoeta. Fue sonado. Vamos, la gente no le quería. Sí. O sea, se vio lo que había. Diputación, manipulación... No. Sí, por eso, bueno, segurito yo no... Y luego en los vestuarios donde estaban las urnas o por los pasillos, bueno, aquellos momentos yo los recuerdo todavía en mi retina, es decir, yo ni conocía a Badiola ni conocía a nadie. Yo fui allí precisamente por lo que era la Real, un club al que le tenía mucho cariño, precisamente por ser como el Albacete Balompié, los equipos ejemplares en lo que era la lucha contra estos caciques del fútbol que se habían hecho con todos los equipos, precisamente por tener estos pequeños accionistas, que el Albacete Balompié desgraciadamente ya lo ha perdido por esas ampliaciones de capital que van haciendo y que van permitiendo que vayan entrando los caciques. Pero por eso digo, yo a Badiola no lo conocía nada. Evidentemente luego las investigaciones, pues a todo hay que hablar, y que Badiola fue uno de los que puso las querellas, pues eso es así, eso es que no lo puedes obviar, es decir, quien ha interpuesto las querellas es Badiola, eso está ahí. Pero luego lo que hay que analizar no es quién las interpone, sino el mensaje, es decir, qué hay detrás, ¿no?
y los papeles que ha aportado Badiola y que nosotros tenemos y que obran en poder de los juzgados, tanto el juzgado de instrucción número 4 como el juzgado número 5, son contundentes y tajantes, ¿no?, en cuanto a lo que dicen. Es decir, nosotros sacamos y nos anticipamos precisamente con los famosos papeles de Panamá, con todos los contratos que había de los jugadores, derivándolos no solamente a Panamá, sino también a Suiza o a Holanda, o también a Madeira. Por ejemplo, hay uno de un jugador francés que precisamente va a Madeira, que lo hemos publicado, que lo publicamos. Eso está ahí, eso no hay nadie. O también yo he hablado precisamente con Eufemiano Fuentes varias veces acerca de los pagos, presuntamente esos pagos raros, extraños que hacía la Real Sociedad a este médico en esas temporadas de gran euforia donostiarra. 360.000, que va a recordar. Entonces hay cantidades y luego lo que ha aportado, es decir, la condonación de esa deuda por parte de la Hacienda Foral y por parte del PNV, que no por parte del señor Olano a la Real Sociedad por 6,4 millones. Eso está ahí. Está ahí, no se puede evitar. No se puede evitar. O sea, el que lo quiera mentir es que no tiene sentido. Dice el refrán que el ladrón cree que todos son de su condición. Entonces a lo mejor hay que preguntarle a Aperribay la misma pregunta, pero con Olano detrás de él. Claro. No, y esas actas que firmó Aperribay reconociendo las deudas tributarias, eso está ahí. Es que las cosas están ahí. O sea, periodismo e investigación son pruebas, y las pruebas están ahí. Es decir, nos podrán decir lo que quiera, que si el lenguaje, o en las cartas de rectificación siempre es el lenguaje, el lenguaje periodista novela como quiera. Eso ya es otra cuestión. Las pruebas, las realidades están, efectivamente están ahí. Está la condenación de la deuda por parte de la Diputación. Sí. ¿No? ¿Están las sanciones tributarias que Aperribay las reconoce como tal? Sí. ¿Está la condenación de la deuda de la Real Sociedad durante 30 años, dilatada 30 años? Sí. ¿Están los contratos en sociedades de Panamá, Holanda, Suiza? Sí. Con lo cual... No hay más, o sea, eso es verde. Es que claro, cuando preguntan en el periodismo de investigación, ¿y por qué usted no llama? Mire usted, si esto es verde, ¿qué me va a decir usted? Que es amarillo. Si yo tengo que es verde, es verde. Es que no me puede usted decir. Yo, por ejemplo, te puedo decir, vamos a ver, ¿este papel es blanco? Tú me dirás, sí, es blanco. ¿Y qué quieres? ¿Que me digas que es verde? ¿Para qué te voy a preguntar si es verde? Si ya sé que es blanco. Pues eso es el periodismo de investigación. Entonces, se contrasta evidentemente lo que hay. Y luego, pues, que quieren rectificar, como ha hecho Aperribay en su día, que rectificó, sí, pero bueno, pues el día de hoy todavía no ha interpuesto esa demanda que decía que iba a interponer, ¿no? Pero bueno, mejor, yo toco madera, yo no quiero líos en los juzgados, o sea que... pero no ha puesto nada, porque la sentencia está ahí. Si es que la sentencia la hemos publicado. La sentencia te la voy a pasar ahora para que la tengáis. Para que ponga Ramón en pantalla, claro, y la vea todo el mundo. Claro, si la sentencia está ahí. Es que además, ahora que dices lo de Aperribay, las cartas de rectificación, te iba a preguntar, ¿no hay denuncia? ¿No hay denuncia? Ahora no hay ni denuncia. Ahora acabamos de recibir, precisamente a raíz de la información que publicamos hace escasos días sobre la investigación y que se le piden 6 años o 10 años, ya no me recuerdo bien. 6 años de 6 años porque son otros diputados son 10, pero ellos son 6 años. Al actual diputado, que lo fue también en esos años fabulosos de la Real, en cuanto al dinero que se le daba y esos contratos de publicidad por llevar los pantalones que llevaban también y demás. Antes de ser diputado estuvo en la sección de deportes. También, o sea, que por eso te quiero decir. Bueno, pues ahora, precisamente a raíz de esa publicación que hemos hecho de los 6 años que se le piden o que se le pueden pedir, hemos recibido una carta de réplica o de alegaciones por parte de la Diputación Provincial por la Diputación Foral de Guipúzcoa. La haremos pública, evidentemente se va a hacer pública en el periódico, pero bueno, ya está, nada más, que no dicen nada, no aportan pruebas, no dicen nada, o sea, mentimos en algo, pues no. Básicamente lo que hay abiertos dos procedimientos, y uno de ellos está el señor Olano, que es el procedimiento abierto en el juzgado número 5, de acuerdo a las peticiones que en estos momentos formula la parte, que en estos momentos es Badiola y sus empresas, pues está claro que se le piden por parte de quien interpone la querella, se pide al señor Olano 6 años, que luego el juzgado determina o no, pero ya está. Acabamos de ver que en el caso Blesa de las tarjetas Black a Blesa Rato, la Fiscalía le pide tanto, pues es lo mismo. La parte le pide al señor Olano 6 años, eso está ahí. Tampoco nos inventamos nada. Eso es lo que puede llegar a ser. Que sea o no, dependerá de los juzgados de Donostia. Pero juzgados que estamos viendo precisamente que en muchos casos, como puede ser el concurso de acreedores y el juez Malegón, que también está investigado en el juzgado número 4, pues sigue. Dice la
la Diputación Foral, que precisamente el juzgado número 4 ha archivado, no ha archivado, o sea, otro error, no ha archivado, porque eso está, la jueza ha archivado, pero está recurrido, y es la audiencia provincial en estos momentos la que tiene que determinar si eso sigue o no adelante, pero en estos momentos es la audiencia provincial la que determina. O sea, cuando les interesa estamos hablando provisionalmente, cuando no les interesa ya la provisional no existe, ¿no? Claro. O sea, archivo provisional, pero no está cerrado, por tanto no pueden aseverar que está cerrado, porque en este momento es recurso la audiencia provincial. Por eso me hace muchas gracias, porque cuando les interesa sí hay que ser cerrado, cuando es provisional, y no cuando no. A estos políticos el provisional le va muy bien, pero ahora no le va Ahora bien. me interesa. Claro. Además, Markel, te iba a preguntar, para que una persona como Markel Olano, que no es una persona de la calle, lo imputen, la jueza o el Ministerio Fiscal tiene que tenerlo muy claro. Sí, efectivamente. Las pruebas tienen que ser las pruebas. Hombre, yo rotundas. creo que lo daremos el próximo día, que yo creo que le vamos a subir a extraconfidencial el tema de la famosa due diligence que encargó Badiola a Ernest Young, Sí. pues es determinante, ¿no? Ahí viene clarísimamente todas las cosas que se hicieron en la Real Sociedad durante esos años, ¿no? Y en esos años, evidentemente, quien estaba de diputado foral y permitió todas estas prácticas fue Markel Olano, ¿no? Que no, a lo mejor no las hizo él directamente, las hicieron otros diputados forales, por lo que están más imputados o se les pide más pena por parte del querellante, pues evidentemente, dos, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, pero Olano era el responsable máximo y era el conocedor de todas estas cosas, como Chávez y Griñán en los seres. Pues a lo mejor no lo ejecutaron, pero en estos momentos están en el Tribunal Supremo, precisamente porque son los cabezas y si te visibles. Es por ego, no es por gusto. Efectivamente, aquí nadie creo que impute por gusto. Por gusto. Vale. Hablabas antes de los papeles de Panamá, sí. Contratos en B, sí, pagos por Holanda, Paraíso, sí. Todo esto. Destapaste en Extraconfidencial el tema de Claudio Bravo. Sí, bueno, varios. No solo Claudio Bravo. Claudio Bravo tuvo mucha repercusión porque lo cogió la prensa. Mar González, que es otro chileno, lo cogió la prensa. Mar González estaba en Suiza, precisamente, venía precisamente del Albacete Balompié, que es un caso que yo seguí, y esos pagos de Mar González nos hacían vía Holanda y Panamá, y se hacían vía Suiza. Pero el caso de Claudio Bravo, que tuvo mucha repercusión en la prensa chilena, y fui entrevistado por varios periódicos, etcétera, de gran repercusión, pues era una sociedad que se había creado como se habían creado todas estas en Holanda. Y en BCC, si no me equivoco. Sí, y luego se iban derivando todo hacia otras sociedades alternativas. Entonces era lo mismo, los derechos, era todo por los derechos, se pagaban los sueldos. Yo tengo los contratos de los jugadores de la Real Sociedad, nosotros que no llegaban ni a 1000 euros. Nos has enseñado hace un momento, y además tenemos en nuestro poder el de, por ejemplo, el de Claudio Bravo. Y a mí lo que me choca, por ejemplo, es que el contrato de Claudio Bravo, el que lo firma es Iñaki Otegi. Entonces, bueno, los contratos los firma prácticamente todos Iñaki Otegi con el presidente, pero muchos eran Otegi. Precisamente Otegi es uno de los personajes, el Consorcio Internacional de Periodistas publicó precisamente, yo hablé con ellos, de que quien era el que tenía toda la relación con este célebre despacho de Panamá, el Mossack, sí, donde estaba, era Iñaki Otegi, era la persona que era el comunicador entre la Real Sociedad para todas estas tramas y el despacho de Mossack. En los papeles de Panamá, el que figura como representante de la Real Sociedad es Iñaki Otegi. Eso no está dicho por mí, está dicho por el Consorcio Internacional de Periodistas que investigaron esos papeles. Con lo cual, Iñaki Otegi, hemos dicho alguna vez que cobraba dinero en B. Eso es una de las denuncias precisamente de Badiola. De Badiola, en aquella lo sabe porque era el presidente. Claro. Aparece, pues hemos visto un documental. Claro, todo esto. Y precisamente el que le pagaba era Badiola, pues, sabe perfectamente cómo le pagaba, ¿no? Que dice que cuando lo intenta o lo echa para hacerle un ERE, entonces había que pagar una cantidad en A y una cantidad en B. Claro. Entonces, yo como todo en la vida, como Villar en el fútbol y demás, estos personajes que llevan tantos años metidos en lo mismo, pues a mí es que resulta chocante, no me huelen bien. Resulta chocante que esta persona firme el contrato de Bravo, de todos los jugadores, claro, luego esté metido en cobros en A, en B, claro, que no. Y que siga en la Real Sociedad
explicación para que siga no tiene... A los periodistas te cuento una anécdota, por ejemplo, en periódicos como el Diario El Mundo, El País, etcétera, cuando llegan mucho tiempo a una sección para evitar precisamente eso, lo que hacen es cambiarle de sección. Si están en internacional, los pasan a deportes, los pasan a Madrid, los pasan a donde sea, ¿no? Precisamente para que no cojan esos vicios. O sea, cuando estás 30 años en un cargo, vicios ahí, todos. Y más en el mundo del fútbol, ¿no? Que está en su mundo, sí, está podrido, vamos. Que Claudio Bravo, además Claudio Bravo ha denunciado a la Real, tiene que haber algo. Sí, no, y Claudio Bravo denunció precisamente a la Real Sociedad por el tema de cuando el fichaje al Barcelona, que se le vende por el menos del 50% de la cláusula. Claro, eso era todo. Si es que los contratos que figuran en lo que tiene el juzgado de instrucción número 5 de Donostia, que son brutales porque te pagaban un salario que no llegaba ni a 1.000 euros. Jugadores, todos los grandes internacionales de la Real Sociedad tenían un pago tal. Sí. Bueno, pero esto, fíjate que yo ya denuncié en su día precisamente que es lo mismo que hizo Gil cuando fichó a Futre. Perdón, cuando fichó a Futre le pagaba nada. Me parece que eran 100.000 pesetas. Y el resto era a través de sociedades interpuestas. Y en la Real lo mismo. Comentabas antes los administradores concursales Mañero, San Martín y Barguche. Este último lo nombra la Diputación. Sí. Estas tres personas, los administradores concursales, están metidos en juzgado número 4, si no me equivoco, de Donosti. También imputados por delitos de falsedad documental, estafa procesal, creo que también juez Malagón, si no recuerdo mal. Sí. Vamos a ver, el tema del juzgado de instrucción número 4 de Donosti, efectivamente, lo que te estaba comentando con anterioridad, fueron también investigados porque Badiola también puso una querella precisamente por ese concurso de acreedores de la Real Sociedad y por el tema del juez Malagón, cómo lo llevó, etcétera. Y la jueza en 3 ocasiones, a pesar de las diferentes peticiones de Badiola, pues cerraba el caso, lo archivaba, pero la audiencia provincial, que es la que tiene ahora que determinar esta última ocasión, si se investiga o no a estos administradores concursales. Tiene que ser la audiencia provincial precisamente la que determine ahora si se reabre el caso y se investiga. Todo indica que se va a reabrir, pero lo tiene que confirmar. Si se reabre el caso, unos administradores concursales que están para solucionar un proceso concursal y un juez nombrado para esto, imputados por delitos de falsedad documental y estafa procesal, ¿significa esto que todo el proceso concursal que Aperribay saca a pecho ha sido una burla y una estafa a la afición de la Real? ¿Puede entenderse así? Pues por supuesto que puede entenderse así. El concurso de la Real Sociedad, por lo que pasó posteriormente y cómo se llevó, etcétera, pues parece que lo que intentó es taparse todo, ¿no? Es decir, taparse ese IVA que no se pagaba, como no se pagaba, taparse esos sueldos B que se pagaban y se taparon, pagarse esas cantidades que se daban a determinados médicos que se taparon, esos fichajes que se llevaron, etcétera, y se taparon. Ten en cuenta que Aperribay tuvo una suerte para poder tapar las cuentas de la Real Sociedad, que es la venta de 3 grandes jugadores como Griezmann, como Claudio Bravo y Aramendi al Real Madrid, ¿no? Que luego ha venido. Esos le dio a la Real Sociedad, si no recuerdo mal, 13 de Bravo, 80 millones, creo, 40 en total. No, 40 no. 40 de Griezmann puede ser. Aproximadamente 30, creo que 80 millones, ¿no? Entonces, evidentemente, le sirvió para tapar todo ese agujero que estaba sangrando a la Real Sociedad, ¿no? Y luego el favor que le hizo la Hacienda Foral, la Diputación Foral, tapándole esa deuda que tenía tributaria de 6,4 millones de euros, no solamente tapándole eso, sino condonándole los 68 millones anteriores. Los anteriores y dilatándole en el tiempo los pagos. Hasta 30 años. Claro, a mí me parece muy bien si lo quiere hacer la Diputación Foral, pero habría que preguntarle a los ciudadanos de Donostia y a los ciudadanos bajos si le parece bien que a ellos les hagan pagar, o a ti o al que sea, pagar hasta el último céntimo de euro por una sanción tributaria, mientras que a determinados clientes privilegiados se les condonen las deudas, ¿no? Se les condona, y en el caso de que se les imponga el mínimo, se les pone a 30 el tema años. del fútbol, como con Ronaldo, etcétera. ¿Qué tengo? A mí no, cualquier sanción inmediatamente, y si no la pago
me embargan. Recargo y... Sí. Recargo y embargarme. Aquí no, aquí con donación de deudas. Ujú. Y dilatación en el tiempo. 30 años que eso no nos lo hacen a ninguno. Entonces, sí, claro, claro. Entonces, viendo todo esto, papeles de Panamá, viendo contratos fraudulentos, los administradores concursales, Olano, imputado, en fin, todo lo que estamos viendo, y teniendo en cuenta tu experiencia destapando casos de corrupción en este país desde hace más de 30 años, ¿crees en las casualidades? ¿O a ti también le ves algún Bueno, tipo de vinculación? hombre, lo que todo indica es que es un engranaje bien formado, es decir, es una buena trama montada, una buena trama de ingeniería financiera, una buena trama política detrás, con todos los peones funcionando en un engranaje. El problema quizás es cuando hay alguna persona, como puede ser en este caso Badiola, pues que ha metido un palo en el engranaje. Yo tenía un catedrático en la facultad que me decía, mira, todo funciona perfectamente hasta que en las bielas pones un palo. En el momento que todo va perfectamente el engranaje, PNV, Aperribay, todo, Otegui, Todos. todo va perfecto hasta que metes un palo. Y entonces Entonces, ya... ahí ya el sistema ya empieza a tener fallos, ya se ha roto, ¿no? Toda la cadena, ¿no? Y en estos momentos esta cadena tiene un problema, que son los tribunales de justicia. Dos en concreto, el 4 y el 5 en Donostia, que son los que pueden determinar si esa cadena sigue o no sigue ya por completo. Evidentemente ya no es lo mismo, ya se verá con diferentes hojas. Gracias a Dios las oposiciones en estos momentos en el País Vasco, formada por Bildu y lo que puede ser Podemos, pues son oposiciones duras que no están de acuerdo en que ese dinero público vaya a financiar a los equipos de fútbol. Ahora tenemos el follón también de la remodelación del estadio de Anoeta. Vamos a ver qué va a pasar ahí, si se paga, si la Diputación lo admite, qué va a pasar, cómo se puede pasar un bien público como ha pasado en el campo aquí del Atlético de Madrid, otra operación especulativa 100% con el estadio Vicente Calderón y el traslado a la Peineta. Y luego es decir, son cosas que el mundo del fútbol hasta ahora, hasta hoy en día, ha sido beneficiado. El caso del Real Madrid, como te comentaba con anterioridad, esa permuta de terrenos, etcétera. Es decir, los equipos de fútbol son sociedades anónimas deportivas y las queremos así, que funcionen como tal. En el caso Noeta, ojo, que nos puede pasar lo que al Madrid, que después viene Bruselas. Sí, efectivamente. El Madrid viene Bruselas y no solo Bruselas, sino el Tribunal de Justicia de Madrid, que también le echa para atrás toda la ampliación a Florentino Pérez, aunque ahora llega a un acuerdo con Manuela Carmena para hacer y a nosotros nos podría pasar algo parecido con Anoeta. Por supuesto, de las ayudas y todas esas cosas es otro de los problemas fundamentales que puede tener ahora la Real Sociedad, es decir, esas ayudas que ha recibido, a ver qué va a pasar en un futuro con las devolverlas, etc. Y eso, quieras que no, cuando te produce una devolución, eso a las arcas que ya van muy justas, pues evidentemente. Lo que también es importante, ya que me dais la oportunidad, es discernir muy claramente entre lo que es el terreno deportivo, la Real Sociedad va relativamente muy bien este año, y lo que es el terreno estrictamente societario. Son dos cosas que hay que diferenciar, es decir, el deportivo va por un lado y el societario por otro. No todo vale. O sea, en deportivo podemos ir muy bien, pero en el societario podemos ir muy mal. O sea, no vale y no se puede permitir que en el societario se vulneren normas para llegar a un rendimiento deportivo. Porque para el societario al final influye en el deportivo. Si no hay dinero, bueno, ya no viste fichas. El tema, ya viste. Pero bueno, pero puede ocurrir como ocurrió en esos años fabulosos de la Real Sociedad. Pero lo que no puedes hacer es que en el terreno societario se cometan infracciones para favorecer lo deportivo, ¿no? Evidentemente que no. Y en eso deben ser velar mucho más lo que es la posición política en estos momentos, con el tema de las ayudas públicas, como durante muchos años tuvo la Real Sociedad del PNV, y luego también desde el punto de vista de esos sueldos y esas infracciones tributarias, que no se pueden condonar tampoco. Es que de manera ilegal no se puede condonar y menos... No. Hablabas de que esto parece un engranaje, esto tiene una relación, y en el palo, en la maquinaria... No, lo que pasa es que, mira, todo este tema ahora que dices del engranaje, me imagino que es una de las preguntas, dice, ¿y cómo es posible que el sistema perdure? Pues el sistema perdure porque tiene medios de comunicación callados, en silencio. Y eso es lógico, estamos hablando no solamente, estamos hablando de una comunidad o del País Vasco, ¿no? Donde tiene medios informativos poderosos, el Grupo Correo, por citar algunos, ¿no? Es decir, pero bueno, pero todos esos al final viven de las ayudas públicas. Si es que los medios de comunicación vivimos de las publicidades. ¿Y quién es el principal
publicista? Pues normalmente son las administraciones públicas, y más en concreto en un sitio como el País Vasco, ¿no? Que se vive de las ayudas del CNV. Es que esto es así. Es Y chocante. el que no lo quiera entender, pues no lo entiende. Entonces, ¿cómo vas a criticar tú desde el Grupo Correo al PNV si te está dando subvenciones en publicidades? Pues es que vas a atacar a la mano que te da de comer. Entonces, muchos de estos medios no pueden atacar a la mano que le da de comer. Y yo no digo los periodistas, pero al final los periodistas desgraciadamente nos autocensuramos. Lo que tiene que hacer, yo siempre primera norma, yo no me autocensuro, que me censure el medio, ¿no? Y bueno, es que es chocante que hayan sacado artículos tuyos de Extraconfidencial, se han hecho eco en Chile, en periódicos como Sport, Marca, no, en diferentes todos medios. sitios Y en Guipúzcoa, el medio de cabecera guipuzcoano no ha dicho ni palabra ni... Bueno, sí, por ejemplo, el hecho de que el señor Olano en estos momentos se le puede investigar por el juzgado de instrucción número 5 es noticia. Es que el diputado foral, máxima cabeza del PNV en Guipúzcoa, se siente o se pueda sentar en un banquillo, eso yo creo que es noticia. Aunque él diga que no, es que la posibilidad está ahí. Esa simplemente posibilidad que está ahí, eso es noticia. Si está ya admitida esa querella de Badiola en el juzgado de instrucción número 5 con una fianza ya establecida, yo creo que eso es noticia. Y por mucho que se callen, la noticia no ¿Y por aparece. qué? Pues por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces el periodista y el medio lo que tiene que decir, ¿por qué se quiere sentar al señor Olano y se le piden 6 años de cárcel? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y que se sepa la verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que igual aquel día que fuiste en diciembre de la Junta, aquella de 2008, igual el medio de comunicación al que nos referimos apoyó con acciones al que pusieron. Pues seguro, o el Diario Vasco es otro medio también A eso nos referimos, bueno, al Diario pues, Vasco. Son accionistas, claro, Diputación, claro. Diario Vasco... No, hombre, vamos a ver, yo yo de verdad que quiero mucho al pueblo vasco y tengo muy grandes amigos allí en Donosti y también en Negurí. Pero lo que no se puede permitir es que sean siempre las mismas familias las que estén ahí dominando el poder, el cotarro y todo apoyados, etcétera. No. La Lagón Cuadrilla, que dice Benito, la cuadrilla de amigos. Entonces no puede ser eso, entonces no es así, no es de recibo eso, ¿no? La sensación que pongo das... a este, que es de los míos, llega Sí. Perribay con un consenso de las fuerzas políticas, en este caso del PNV, un hombre próximo, fiel a los postulados del PNV, llega... Todo sigue, el engranaje sigue, no se denuncia, no se levanta las alfombras. Claro, tuvieron la mala suerte que llegó Bildu y destapó todas las alfombras de la Diputación. Esto es un engranaje típico de la película de Scorsese, pero se queda más bien en Atraco las tres. A Perribay de Recita Morales, bueno, pero es que López Vázquez. yo me acuerdo también del anterior presidente de la Real Sociedad, que es que también se ponía un contrato de imagen. Astiazarán. Pero bueno, ¿qué? Y luego ahora... está de vicepresidente de Villar. Si es que son los mismos. Si es que están en los mismos sitios. Se reparten la tarta para ellos. Se reparte la tarta. Pum, pum. Aquí ahora sales de la Real. Te lleva el dinero de la Real por el tema del contrato de imagen y ya la Federación Española de Fútbol. Es decir, es que al final son todos los mismos. Los mismos. ¿no? Al final el mundo del fútbol es un clan. Un clan, desgraciado. Y eso te lo digo porque lo he investigado. Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, otro que tal baila. Todos son los mismos, es que se vive muy bien. Los contratos, ese dinero que supuestamente ve que se da en el mundo del fútbol, hasta ahora que la agencia tributaria por fin está metiendo mano a esta gente. Pero esto es así. Viendo todo esto, y esta pregunta ya penúltima, casi vamos terminando, da la sensación de que Aperri lo que ha hecho es un pacto con el diablo para salvar lo que tiene con Hacienda. Bueno, a Perribay lo que ha hecho, el mundo del fútbol te permite tener muchos amigos detrás. Los palcos siempre han sido muy importantes. Aquí en Madrid mira tú a Florentino Pérez, en el fondo necesita el Real Madrid porque es su gran salvaguarda, ¿no? Para todo, para sus negocios, para todo. En el fondo Florentino Pérez es conocido por ser presidente del Real Madrid más que por presidente de ACS o dueño de ACS. Y en el mundo del fútbol, pues a Perribay también, eso siempre le permite unos colchones que no tendría simplemente como un empresario normal del País Vasco. Eso no lo dudes. Te digo pacto con el diablo porque da la sensación de que entra, hace la vista gorda, está ahí, nos olvidamos de su hacienda, una cosa por la otra, da esa sensación, o eso parece. No, lo único que en el fondo, bueno, pues si a Perribay, como ha demostrado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, está condenado por una práctica
como administrador único de una sociedad que no era legal y está condenado al pago de 12 millones, y los estatutos de la Real Sociedad, en su número 22, dicen que no puede estar una persona que ha cometido un fraude de ley o está sancionado precisamente por un supuesto delito societario, pues evidentemente lo que debería hacer era dimitir, es lo mínimo, es que es la cordura, es decir, es simplemente tener moral y dignidad, nada más. Vale. Te voy a decir unos cuantos nombres, me dices lo primero que se te venga, ¿vale? Empezamos, venga. Eufemiano Fuentes, abrir boca. Eufemiano Fuentes, un médico que transformó y revolucionó el deporte. Y evidentemente en ese deporte había de todo. Vale, tal cual. Astiazarán. Astiazarán me parece que en el fondo ha sido un personaje que se ha beneficiado del fútbol para sus negocios particulares, porque Astiazarán no era nadie, luego abrió las bodegas y no sé qué. No. Yo creo que Astiazarán es un hombre llegado al fútbol y que aprovecha el fútbol para estar donde está ahora, ¿no? Vale. ¿Fútbol? El fútbol, a mí particularmente, mi equipo es el Albacete Balompié. Vale. ¿Periodismo? Periodismo de investigación, siempre. Vale, con la verdad por delante. Por supuesto. Desde ya luego decía, tú además que me escuchabas, según me has comentado, sí, cuando Encarna Sánchez, siempre era el lema, la verdad por delante, siempre la verdad. Era el lema con que abríamos todos los programas de la cadena COPE. Me saltaba las clases de 3 a 5 para escuchar Encarna Sánchez. Y entonces yo aprendí, yo he tenido la suerte de trabajar con verdaderos maestros de la información que me han enseñado mucho. Encarna Sánchez, Campmany, Julián Lago o José María García, ¿no? He trabajado con los grandes y siempre codo con codo. También he trabajado en El Mundo con Pedro J. Ramírez. Es decir, siempre he trabajado con grandes profesionales, que podemos estar de acuerdo o no, pero grandes profesionales de periodismo. Venga, otro. Administradores concursales de la Real Sociedad. Pues en estos momentos bajo la lupa de la justicia. Bien. Aperribay. Aperribay, un hombre que puede tener problemas en el futuro. Vaya. Markel Olano. Markel Olano, quiera o no quiera, y quiera todo el engranaje del PNV o no quiera el engranaje del PNV, es posible que se pueda sentar en un banquillo de los acusados. Badiola. Badiola yo creo que es un luchador que se equivocó llegando al mundo del fútbol. Real Sociedad. Real Sociedad, un equipo que quiero mucho y que espero que vuelva a ganar la Liga. Ojalá. Y ya por último, última pregunta, acabamos con esto. ¿Habrá más artículos acerca de toda esta corrupción que campa en la Real y para cuándo? Pues bueno, vamos a seguir en ello, porque yo creo que es un tema que te comentaba al principio de la entrevista, que con esto vamos a acabar. El periodismo de investigación es una carrera de fondo. Entonces, conforme vayan llegando las pruebas, se harán. El periodismo de investigación no es aquí te pillo, aquí te mato, sino es un largo camino, lleva un proceso, chequear las pruebas, ver qué son las pruebas, porque luego evidentemente son noticias que impactan y por tanto tienes que tenerlas muy bien atadas, sí, las sentencias, analizarlas. Y no solamente analizarlas, sino que no te las cuelen, que no haya caso. Evidentemente, luego podrán decir del estilo literario, pero en el fondo lo que prima es la noticia. Yo lo que aprendí con un compañero tuyo, luego te digo el nombre, es que nunca publicáis nada sin las pruebas. Efectivamente. Y las pruebas se os tienen que dar los originales para que vosotros consultéis con los abogados del medio. Por supuesto. Entonces, la gente que no se piense que esto es a la que voy, no, lo primero que voy. No, esto no es la prensa del corazón que saca que si uno se ha separado o no se ha separado, si se insultan o si... No, esto no es Sálvame. Es más serio. Es más serio que Sálvame, sí. Vale. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Nada, gracias por atendernos. Que hayáis llegado aquí a Madrid, sí, y siempre a vuestra disposición y un fuerte abrazo a todos los aficionados de acuerdo. De la Real Sociedad. Muchísimas gracias. A ti.